Como si nada, estamos ya casi por ir finalizando el curso. Prácticamente yo estaría finalizando casi seguro el otro sábado, el curso, puesto que ya después nos vamos a quedar con análisis de normativa y algunas sentencias, que lógicamente tienen que ver y van a ser motivo de examen final. Pero digamos lo que el programa de estudio nos solicita en cuanto a la disertación de los temas, consideraría que lo estamos agotando entre el día de hoy y el siguiente sábado. Ya después solo nos vamos a la parte práctica de todo lo que hemos estudiado desde el primer día de clases hasta el siguiente sábado que estaríamos, si Dios lo permite, culminando en cuanto al contenido teórico, para después ya Li- pasarnos a la normativa. Por Una favor, te escucho. pregunta, ya que está usted pues adelantándonos un poquito de que ya se está cumpliendo con el programa de estudios, una duda muy personal. ¿Mm? ¿Usted nos va a seguir dando clases en el próximo semestre de Dios mediante? No lo sé. Es cuestión que la universidad me asigne. No, todavía no lo sé. Realmente no Pero lo. usted, es que la verdad es que algunos compañeros hemos estado platicando de eso porque no es fácil tener un catedrático como usted y nos Muchas gustaría gracias. pues Qué buena tener gente. esa oportunidad de seguir con su plan de estudios. Por eso le preguntaba. Ah, muy bien. Lo que sucede está de que el otro semestre, eh, bueno, ahorita llevan Derecho Constitucional uno, ¿no? Correcto. Creo que hay un 2. Entonces ahí va a haber Sí. una continuidad, un 2, ¿verdad? Luego, Derechos Humanos, creo que no hay un 2. Entonces, el curso de Derechos Humanos desaparece. Entonces, ustedes llevan derecho constitucional, probablemente un derecho penal 2, no sé, llevan ahorita un penal, También. ¿verdad? Sí, Ah, entonces también. llevarían constitucional, penal, laboral, ¿no? No. Creo que sí. Mm, La verdad ahorita no lo tengo muy claro. El Ajá, a segundo ver. semestre vamos a llevar Derecho Civil 3, Mercantil 1, Laboral 1, Constitucional 2 y Penal 2. Ah, qué interesante. De hecho, les comento que yo todas las materias las he impartido, a diferencia de Derecho Penal, que sí he impartido Derecho Penal uno y Derecho Penal 2, a pesar de la salvedad que le hice a la facultad, puesto que como no me dedico al Derecho Penal, a mí me gusta dar un curso en donde lo que mencione de manera práctica perdón, teórica se pueda aplicar a la práctica. Entonces, sí impartí derecho penal uno y 2, pero solo la parte sustantiva, porque ya la parte práctica, pues claro, ¿verdad? La puedo impartir por cuestiones de apoyo, digamos, de algún texto, de algún libro, de sentencias, pero no lo mismo como vivir la realidad. Sí, como yo me dedico a todas las demás áreas menos al derecho penal. Cuando platicamos, ejemplo, fíjense ustedes en el derecho, y aquí viene eso precisamente, miren, si yo les diera derecho laboral, les diría las experiencias que he tenido en derecho laboral, es que de veras ustedes en derecho laboral dependerá si ustedes van en defensa del patrón, no es bien difícil ganar. Si van en defensa del trabajador, pues por ser un derecho tutelar es más fácil, pero les podría contar mis anécdotas que en algún momento tengo y las regañadas que en algún momento le dan a uno los jueces, pero es parte del trabajo, ¿ver? Y al final uno se va acostumbrando porque hay jueces en el derecho laboral que llevan la audiencia paso a paso y pese que uno ya es abogado de antaño, le explica. Bueno, mire, licenciado, ahorita la primera etapa del proceso es de que vamos a ver si la parte actora ratifica o amplía su demanda. Cuando indico de ratificar, es que no va a haber ninguna modificación a la demanda o al escrito inicial que ya se presentó. Si no, usted tiene todo el derecho en algún momento de ampliar su demanda y dependiendo de lo que esté ampliando, podemos continuar con la audiencia o en algún momento se va a suspender. O sea, le explican a uno paso a paso, ¿va? Así como que, ay, qué buena gente la jueza, ¿va? Y hay otros que hasta lo regañan a uno por cualquier cosa, ¿va? Mira, abogado, eso ya en algún momento ya lo dije, porque usted lo vuelve otra vez a repetir. Con base a la celeridad procesal, usted vaya al punto concreto que en algún momento.
Hay algunos jueces que uno tiene que individualizar la prueba uno a uno, ¿no? Digamos, como medio de prueba presento la constancia de planillas, de salarios, de tal fecha. Hay otros que solo quieren que uno las enumere. Traigo 10 medios de prueba, las cuales en algún momento están debidamente identificadas en el escrito, las cuales enumero de la número 1 a la número 10. Y ya. O sea, hay jueces, ¿verdad? Y eso es lo bonito, fíjense ustedes, porque va uno aprendiendo qué jueces tienen cierta forma de resolver, quiénes se comportan de tal manera. Hay jueces que no les gusta nada, ustedes uno está tratando de convencerlos y nada, y nada. No le he dado la palabra, abogado, por favor, no interrumpa, porque nuevamente si vuelve a interrumpirse, yo voy a tener que sacarlo de la sala. Porque pues si no estoy interrumpiendo, o sea, hay de todo. ¿Por qué les comento esto? Porque en el derecho penal es otra cosa. Y usualmente quien lo regaña a uno son jueces que han estado en lo penal, porque los jueces, digamos, de familia, civiles, laborales, son más tranquilos, en cambio los jueces penales y sobre eso, ¿verdad? Pero viene esto a lo que en algún momento María Eugenia en algún momento pregunta, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que la universidad en algún momento nos indica, ¿verdad? Si de ser así, pues para mí va a ser un honor, un placer poder estar con ustedes. Realmente es un grupo bastante selecto. Yo me siento muy contento de estar con ustedes, puesto que veo ese entusiasmo, ese esfuerzo que en algún momento realizan y que han hecho sábado con sábado, y que eso es motivante también para uno como catedrático, ¿verdad? Y el estar con personas que ahorita son estudiantes en potencia y que en un par de meses, no mucho, unos 2 años, antes de un año, pues ya vamos a ser colegas, ¿verdad? Entonces, para mí es un honor y un placer realmente estar con ustedes. Sí, Sergio. Licenciado, muy buenos días. Disculpe, yo me conecté no hace mucho, pero solo quisiera corroborar y trasladar la información. El amigo Juan Carlos no tenía energía ya en su residencia y pidió que por favor lo notificáramos a los catedráticos que quedaban pendientes de clases. Pero no sé Muchas si ya gracias. lograría conectarse o Por alguien lo parte anunció, ¿verdad? Pero de Lourdes obtuve la información, pero claro que agradezco, Sergio Antonio, la información también proporcionada. Claro que lo a valoro usted, y lo agradezco por el interés que se muestra y se ve el afecto y el cariño que le tienen a Juan Carlos y la unidad que tienen en grupo, ¿verdad? Eso es muy bueno. Precisamente de eso hablaba, mire, de que es un grupo bastante selecto. Qué bueno, ¿verdad? Me alegra ese grado gracias. de compañerismo, porque fíjense ustedes de que cuando uno se gradúa, no es que uno lo sepa todo, siempre es bueno apoyarse uno de un colega, siempre es bueno, siempre, porque algo que uno tiene duda o que no lo sabe, eso no es aquello de que "Ay, ya soy abogado y qué pena no saberlo, ¿verdad? Y que no, siempre es bueno en algún momento preguntar, siempre se aprende. Miren, yo después de más de 18 años de ejercicio profesional, siempre sigo aprendiendo de todos. Yo realmente aprendo de otros colegas y aprendo de ustedes. Realmente aprendo de todos. El ser humano siempre sigue aprendiendo y no deja en algún momento de aprender, ¿verdad? Bueno, entremos entonces en materia, jóvenes. Ah, y pendiente la respuesta, María Eugenia. A ver qué es lo que la Ricky, universidad en algún momento decide, ¿verdad? cuál es su especialidad? Derecho constitucional y derecho administrativo. Eso es Creo lo que ya que, la hicimos con usted en constitucional, Dios mediante. eso es lo que más me dedico, a lo que más me gusta. Pero ahí hay de todo lo demás, ¿verdad? ¿Y Sí, 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 sí. ejerce en qué área, Lic? Derecho administrativo y derecho laboral. Ah, con razón, usted conoce muy bien a los del Ministerio de Trabajo, entonces. Ah, bastante. Sí, por eso les digo la forma como en algún momento actúan y todo. Sí, sí, sí. Muy bonito, el Ah, derecho laboral es muy bonito. Sí, es la verdad bonito, que. la gente es la fea. Pueda que sí, ¿verdad, María Eugenia? Bueno, Pero vean muchas pues, gracias, Lic, y bueno, a pedirle a Dios de que nos oiga las oraciones. está chula. Dios primero, ¿verdad? O sea que en algún momento si me despiden ya sé a quién abocarme. A la orden. Sí, Eric.
Pero como no te van a despedir y si en dado caso te despidieran, hay bastantes. Aquí está Lorena Maribel, va a ser muy buena abogada, estoy seguro. Igual Otto Guillermo, igual Lourdes, Vivian, Sergio, eh, Erickson, que son los que tengo en pantalla, ¿verdad? Y los 21 que están conectados. Yo seguro que sí van a ser ustedes muy buenos profesionales en el derecho. Gracias ahí por la confianza depositada a mi persona. Empezamos entonces con el derecho penal internacional. Eh, es un derecho, al igual que el derecho penal interno, que tiene principios, que tiene características, que tiene una naturaleza, solo que analizado desde la vertiente y desde la perspectiva de lo externo, es decir, de lo internacional. Si bien es cierto, el derecho humano, como cualquier otra área del derecho que ustedes han venido estudiando, tienen intrínseca relación con otras áreas del derecho. El derecho humano, como una parte de lo que es el derecho, como una ciencia, no puede en algún momento estudiarse de manera aislada, sino que sí es necesario que se estudie y que se analice con otras áreas que forman parte del derecho. En el caso del derecho humano, el derecho humano no es un derecho interno nacional, sino que el derecho humano es un derecho internacional. Desde el momento de que la persona nace, desde el momento que la persona aún todavía no nacida, sino que solamente es concebida, pues ya tiene ese derecho a la vida. Y ese derecho a la vida no es un derecho que solo el Estado guatemalteco, no solo que en Guatemala en algún momento se respete, en algún momento se defienda, sino que es un derecho internacional. O sea, la vida es un derecho que le asiste a todos por el hecho de ser una persona, de nacer con viabilidad, como la legislación en algún momento lo establece. Y entonces el derecho humano, pues no es un derecho que debe de estudiarse solamente de manera interna, sino que debe en algún momento de estudiarse de manera internacional. El hecho de ser persona le asiste ese derecho y es un derecho consagrado dentro y fuera de las fronteras guatemaltecas. Entonces el derecho humano tiene intrínseca relación también con el derecho penal internacional. Un derecho penal que forma parte también de la división del derecho como ciencia. Recuerden ustedes de que para un buen estudio, el derecho como ciencia es estudiado desde la división de un derecho público y un derecho privado, y hay algunos otros tratadistas que dividen el derecho en tres partes, público, privado y un derecho social, indistintamente de la división esta. El derecho penal pues forma parte del derecho público y el derecho penal internacional obviamente sigue siendo parte de ese derecho público. ¿Por qué la necesidad o por qué el interés de querer estudiar el derecho penal internacional dentro del derecho humano? Resulta de que el derecho penal es el que castiga, el derecho penal es el que sanciona. Si lo vemos desde el análisis del derecho penal local interno, pues va a castigar a toda aquella persona que comete alguna falta o un hecho delictivo después de haberse llevado a cabo un debido proceso y sobre todo el derecho de defensa, y después de haberse citado o ido vencido, pues se emite un fallo en donde se le puede privar de la libertad dependiendo de el acontecimiento que se dio y del proceso que se haya llevado a lo interno, ¿verdad? El derecho penal internacional funciona de la misma manera, solo que se va a analizar y se va a llevar a cabo a las afueras de lo que es la frontera guatemalteca, es decir, no a lo interno. Tiene siempre los mismos principios. Debe en algún momento de garantizar ese derecho de defensa y ese debido proceso que las personas en algún momento tienen. Lo importante, y ya de entrada, para ir en algún momento analizando lo que es el derecho penal internacional, debe de quedar claro de que este derecho penal internacional lo que va a estudiar, lo que va a analizar, lo que va a castigar y va a sancionar es a personas individuales, no personas jurídicas. El otro sábado que veamos lo que es
las cortes, porque el derecho penal internacional estudia la Corte Penal Internacional. En el caso de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que la vamos a estudiar el siguiente sábado, esa corte en algún momento sanciona y castiga estados, es decir, personas jurídicas. El derecho penal internacional castiga y sanciona a personas individuales. Y eso tenemos que tenerlo claro, debemos de hacer esa diferenciación de que en el caso del derecho penal internacional, basados en una corte penal internacional, se va a castigar a personas individuales. Pero antes de dar una definición de qué es derecho penal internacional y sobre todo lo que es la Corte Penal Internacional, es importante que retrotraigamos y que recordemos o bien que sepamos que antes de la Corte Penal Internacional han existido otros tribunales que han atendido situaciones de genocidio, situaciones de lesa humanidad, situaciones de guerra, pero que se han dado en su región, que se han dado en su localidad y que han sido tribunales que no han tenido el tilde de ser permanentes, sino que han tenido una función específica y una temporalidad para que en algún momento las puedan llevar a cabo. Aparece entonces lo que es el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, creado por la Organización de las Naciones Unidas, más específicamente creado por el Consejo de Seguridad, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Este Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia fue creado en el año de 1993. Para dar una fecha más puntual y específica, fue creado un 25 de mayo de 1993 por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Este Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia fue un cuerpo judicial. Y cuando les menciono fue un cuerpo judicial, hablando en pasado, es porque este tribunal a la presente fecha, en el año 2026, pues ya no existe. Este dejó en algún momento de funcionar en el año 2017, en un mes de diciembre del 2017, después de 24 años de funcionalidad, este tribunal en algún momento desaparece. ¿Cuáles eran una de las funciones o atribuciones o por qué fue la razón de la creación de este Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia? Pues juzgar crímenes graves cometidos durante las guerras en la década de 1990. Se creó entonces ese Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia con esa intención, creado por la Organización de las Naciones Unidas. Este tribunal conoció alrededor de 161 casos, fíjense. Y de esos 161 casos, fueron 90 sentencias las que en algún momento emitieron. Es decir, esas 90 sentencias fueron culminadas y concluidas en su totalidad. Y cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué desaparece ese tribunal si de los 161 casos que conocieron solamente sentenciaron 90? ¿Por qué no terminaron con los 71 casos restantes y llegarlos a su finalización? Y es que sí fueron atendidos, pero como cualquier proceso, tanto a lo interno como internacional, siempre es necesario que existan dos instancias. En el caso de Guatemala, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 211, regula que en ningún proceso podrán haber más de dos instancias, dándonos a conocer que entonces en un proceso, más que una instancia, puede hacerse valer dos instancias para que sean magistrados o un tribunal el que conozca el fallo después de que un juez haya emitido una resolución y que la misma pues no le sea favorable a la parte que en algún momento apele o bien que interponga un recurso de alzada. En el caso de este tribunal funcionaba de la misma manera. Entonces, los que en algún momento no estaban de acuerdo con el fallo emitido por este tribunal, pues apelaban. Y esa apelación entonces la conoció otro organismo creado por la Organización de las Naciones Unidas,
conocido como mecanismo residual internacional de los tribunales penales. Que a la presente fecha, fíjese que todavía este mecanismo residual internacional de los tribunales penales todavía existe. ¿Por qué? Porque lo que este tribunal tiene como función es darle el cese, finalización y terminación a aquellos casos que en algún momento quedaron inconclusos por lo que es el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. Al hablar de ese mecanismo residual internacional en los tribunales penales, este no recepcionó y no recepciona nuevos casos, lo que en algún momento pretende darle finalización a los que en algún momento se iniciaron ante el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia y también darle finalización a aquellos casos que fueron sometidos al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que prácticamente fueron de los últimos casos, ¿verdad? Porque imagínense ustedes del año 2017, que este en algún momento tuvo finalización al año 2026, creo que eso ya lo único que están haciendo es archivándolos, porque probablemente muchas de las personas que en algún momento fueron sometidas a esa jurisdicción posiblemente tal vez ya ni existan, ¿verdad? Lo que sí quiere a través de ese mecanismo residual internacional de los tribunales penales es finiquitar todo eso que en algún momento realizó el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Es decir, que quede todo documentado hasta dónde en algún momento llegó y de la forma como en algún momento resolvió. Porque estoy más que seguro que habrán algunos casos que definitivamente pues ya no podrán concluir, puesto que las personas probablemente pues ya no han de existir. Pero entonces este tribunal, que fue creado en 1993 y que dejó de funcionar en el año 2017, tenía objetivos principales que cumplir. Entre ellos, juzgar a los responsables de violaciones graves de derecho internacional humanitario, así como también hacer justicia a las víctimas de los conflictos armados, prevenir futuras violaciones de derechos humanos y contribuir a la restauración de la paz en la región, entre otros objetivos que tiene. Entre los principales podemos hacer mención de estos cuatro, ¿verdad? Juzgar a los responsables de las violaciones graves de derecho internacional humanitario, aquellos que en algún momento violentaron derechos humanos y no de una persona, sino que de un conglomerado, sino que de un grupo de personas. Una situación que trae a colación lo que pasó en Guatemala durante el conflicto armado interno que duró en nuestro país 36 años, de 1960 a 1996, y que esto concluye a través de una firma de un acuerdo de paz firme y duradero para que esto en algún momento pues cesara, ¿verdad? La intención entonces de ese tribunal penal internacional para la Yugoslavia era eso, castigar, juzgar a aquellos responsables que habían violentado derechos humanos. Y obviamente a la hora de juzgar y atender esos asuntos, pues estaba impartiendo justicia. Entonces estaba cumpliendo con el otro objetivo de hacer justicia a las víctimas de los conflictos armados y sentar precedentes para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Y por ende, a través de esa función, atribución que tenía este Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, pues estaba contribuyendo a la restauración de la paz en la región. Este entonces llega a su finalización después de haber conocido de 161 casos y haber emitido 90 sentencias. Como antecedente histórico también aparece lo que es el Tribunal Penal Internacional para la Ruanda. Aquí también hay intervención de la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, cuya función, y creo que esto lo explicamos hace 3 sesiones anteriores, 21 días probablemente o un poquito más, de cómo es de que estaba estructurada la organización o cómo está estructurada la Organización de las Naciones Unidas y que entre ellas aparece ese Consejo de Seguridad, ¿verdad? El cual ha jugado un papel preponderante y fue el que en algún momento pues instó a la creación del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia y como también para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
En el caso de este Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pues fue creado en un año de 1994, un 8 de noviembre, a través de la Organización de las Naciones Unidas, y su objetivo del Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue de enjuiciar a los principales responsables del genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Inicia a funcionar el tribunal en el año de 1994 y cierra entonces sus funciones el tribunal en diciembre del 2015. De la misma forma como pasó con el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, este tribunal también internacional para Ruanda, dejó casos que en algún momento debían de concluirse. Y es por ello que repito que la Organización de las Naciones Unidas crea el mecanismo residual internacional de los tribunales penales para darle continuidad y finalización a los casos que quedaron pendientes de resolver por el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia y para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Estos, desde su momento de la creación, se sabía que eran tribunales cuya función era de cierta temporada, puesto que atendían asuntos de la localidad, asuntos de la temporada, que debían en algún momento ser resueltos en el menor tiempo posible y que después de haber sido atendidos y resueltos, debían en algún momento desaparecer. En otras palabras, eran tribunales no permanentes, que si bien es cierto, tenían una fecha de inicio de labores, también se sabía cuánto tiempo prudencial podían en algún momento estar funcionando y que después en algún momento debían desaparecer. Por eso es de que se crea una Corte Penal Internacional, ya una Corte Penal Internacional, ya con otras místicas, ya con intenciones de que sea un tribunal ya permanente, ¿verdad? Que sea una Corte permanente y que no sea un tribunal solo de momento y que atienda asuntos específicos. Ya una Corte en donde todos aquellos países miembros pues pueden en algún momento tener acceso a ello y que de manera internacional pues sean conocidos de esos asuntos. Vamos a ver que esta Corte Penal Internacional a la presente fecha pues cuenta con más de 120 estados que forman parte de ella y que a través del Estatuto de Roma, que viene siendo la normativa fundamental, la cual viene a manifestar ese asidero legal para la Corte Penal Internacional, los estados que en algún momento ratifican el Estatuto de Roma, por ende en algún momento van a formar parte de esa Corte Penal Internacional. Al igual que el Tribunal de la Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pues también marcó objetivos principales a cumplir y que de hecho pues logró en su mayoría a cabalidad cumplir con esos objetivos. Entre ellos, el tribunal tenía el de procesar a los máximos responsables, el de contribuir a la reconciliación nacional, el del mantenimiento de la paz, el de acabar con la impunidad y el desarrollo del derecho internacional. ¿Cómo es de que este tribunal en algún momento funcionó y logró obtener esos objetivos? Pues el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre su objetivo de procesar a los máximos responsables, su intención fue el de juzgar a las personas con mayor responsabilidad en el genocidio, incluyendo líderes gubernamentales. Entiéndase que uno de los objetivos principales entonces de ese Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue juzgar, y no a cualquier persona, sino que en algún momento juzgar a líderes gubernamentales, militares, políticos, empresarios y medios de comunicación que incitaron a la violencia. Que esto nos va a servir como fundamento para poder analizar cómo es de que funciona esa Corte Penal Internacional, que es la que en algún momento está vigente a la presente fecha.
Pero entonces este Tribunal Penal Internacional para Ruanda sí cumplió con ese cometido. Sí logró en algún momento obtener ese objetivo, puesto que sí juzgó a varios líderes gubernamentales, militares, políticos, empresarios, en cuanto a esas situaciones de genocidio, situaciones de lesa humanidad y sobre todo a cuestiones de guerra. Otro objetivo que se trazó este Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue contribuir a la reconciliación nacional. Por ende, a la hora de juzgar a las personas, pues otro efecto que esto producía era el de reconciliación nacional y justicia, permitiendo entonces que la sociedad, en este caso ruandesa, superara el trauma que a través que habían pasado y que en algún momento había acontecido a través de la aplicabilidad de esa justicia, que obviamente pues confiaran que la situación que se había dado pues no había quedado impune, ¿no? Contribuir a la reconciliación nacional. Esto traía como efecto y también el cumplimiento de otro objetivo principal, el del mantenimiento a la paz, ¿no? Contribuir entonces al restablecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad, lógicamente posterior a la implementación de atender esos casos y llevar a cabo esa justicia que era necesario posterior a las violaciones que en algún momento se habían cometido. Que las situaciones y los casos de genocidio, de guerra, de lesa humanidad, pues no quedaran impunes. Y por eso otro objetivo principal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda precisamente fue eso, acabar con la impunidad. Definitivamente la impunidad es bastante difícil en algún momento terminarla, acabarla, casi similar como la corrupción, mas sin embargo, la intención era que esos casos de guerra, de lesa humanidad, pues no quedaran así, sin haber sido en algún momento atendidos, sin algún momento haber sido juzgados. La intención entonces de este tribunal era asegurar que los autores de crímenes masivos rindieran cuentas, ¿verdad? Hacerlos responsables de lo que en algún momento habían realizado. A la hora de no dejar impune, a la hora de atender el asunto, pues prácticamente se estaba sentando un precedente internacional contra esa impunidad. Y lógicamente se cumplía entonces con uno de los objetivos principales de la creación de ese Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y uno de los últimos objetivos pues fue el desarrollo del derecho internacional. Esto se llevó a cabo a través de consolidar precedentes jurídicos. Cada una de las resoluciones, sentencias que en algún momento se emitían, pues formaban parte de otro precedente jurídico, de otro caso analizado y de otro caso en algún momento concluido, ¿verdad? En este caso, se consolidó precedentes jurídicos como la primera condena internacional por genocidio. Eso lo conoció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y la definición de la violación sistemática como herramienta de genocidio. Este tribunal, al igual como en algún momento lo mencioné, como fue el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, pues dejó de existir en el año 2015, en diciembre del 2015, y luego pues le da participación a ese mecanismo residual internacional en los tribunales penales creados por la Organización de las Naciones Unidas para darle finalización y conclusión a aquellos casos que fueron iniciados ante esos tribunales, pero que por X razón en algún momento no fueron concluidos. Esto a manera de antecedente histórico en cuanto a la existencia de que sí se dan órganos que atienden, órganos que en algún momento imparten justicia y que se dan en materia internacional. Por ahí creo que alguien quería intervenir, ¿no? Sí, licenciado, era yo. Retomando esto, me recuerda. Sí, buenas tardes. Retomando esto, me recuerda prácticamente cuando uno ve clases de geopolítica y problemas, entiéndase, de gobierno. Hay una película, yo no sé si usted tuvo a bien verla ya, lo que es Hotel Ruanda, en la cual pues se manifiesta bien definida la forma o la línea en que
las potencias mundiales y la Organización de las Naciones Unidas a través del comisionado de la ACNUR vela por los recursos, y los derechos humanos de las personas y cómo es que estas potencias abandonan Ruanda, ¿verdad? Cuando más necesitaba una organización de Estado. Es una política, una película muy interesante, la relacioné porque quiera o no, ahí habla usted claramente de los intereses políticos y las responsabilidades que asumen estas personas que en su momento desarrollan supuestamente el respaldo o el cuidado para lo que es los derechos humanos en el mundo. No sé si usted ya la vio, licenciado, como un aporte a lo que es parte de los derechos. Correcto, sí, sí, sí. Interesante. Y es que fíjense ustedes de que, como bien lo dice Sergio y como bien en algún momento lo explicábamos, ese fue tan específico, puesto que, si bien es cierto, los estados a nivel mundial lamentablemente han tenido situaciones de genocidios, de guerra, de lesa humanidad, solo que hay otros que lo han sufrido de manera interna, no de manera internacional. Es el caso de Guatemala, ¿verdad? De que de 1960 a 1996, pues sufrió un conflicto armado interno, no fue internacional, sino que fue interno, entre lo que es el ejército de Guatemala y lo que fue la es, guerrilla, ¿verdad? Los guerrilleros. Entonces, esa situación sí cobró bastantes vidas en nuestro país, más marcado en el interior de la República, más que todo en el suroccidente, según he escuchado. Y según la historia, los textos, los libros nos han explicado acerca de ello, pues la ciudad capital, si bien es cierto, sufrió de ese acontecimiento, no fue tan marcado como en algún momento sí se dio en ciertos departamentos del suroccidente de nuestro país. Y entonces podrían haberse creado, ¿verdad? Algún tribunal interno también en algún momento para darse eso, pero que estuviera pero bien conformado, porque lamentablemente aquí en Guatemala, durante el tiempo del conflicto armado interno, se dio mucho aquellos fueros especiales, aquellos tribunales especiales en donde quien juzgaba no formaba parte de un organismo como actualmente es el organismo judicial que tiene la potestad de promover la ejecución de lo juzgado, sino que eran personas que no se sabía quiénes eran los que en algún momento juzgaban, pero que emitían algún fallo y derivado de ello, pues se daba cumplimiento a la decisión que éstas en algún momento tomaban, ¿verdad? Entonces, sí era necesaria la existencia de estos tribunales. A la presente fecha, como bien les decía, esto eran como que más locales, no eran del todo tan permanentes. Entonces, sí ya se crea lo que es una Corte Penal Internacional, en donde los países miembros y todos los que en algún momento forman parte de ellos, pues pueden en algún momento accesar a la misma. Y entonces aparece el derecho penal internacional. ¿Qué es el derecho entonces penal internacional? Como lo dijimos al inicio de la clase, forma parte del área del derecho. El derecho, pues, es una ciencia, ¿verdad? Entonces podemos decir que el derecho penal internacional es parte de esa ciencia del derecho. Solo que estudia el derecho penal, pero no de manera interna, local, sino que de forma internacional. Y por ser un derecho penal, no deja de ser un derecho público. Es decir, que este derecho penal internacional es un derecho público, solo que es un derecho público internacional. El derecho penal internacional lo que busca, como cualquier otro derecho que así debería de ser, es la prevención. Toda área del derecho, lo primero que debe de hacer es la prevención, ¿verdad? Porque es más fácil prevenir que combatir. Lamentablemente, pues a veces no se puede de esa manera y entonces los derechos tienen que desarrollar algunos otros mecanismos para restaurar el imperio del quebrantamiento de la norma jurídica que en algún momento se pueda estar dando. Entonces, aquí en el derecho penal internacional lo que pretende es buscar la prevención, ¿verdad? Sin embargo, al no darse, pues entonces el derecho penal internacional permite que se lleven a cabo las investigaciones y sobre todo la aplicabilidad de las sanciones y de los castigos de aquellas personas que cometen delitos o crímenes graves que afectan a una comunidad internacional. Es decir, no que afecten a una persona, sino que afectan a un conglomerado, afectan a una comunidad internacional, como lo que se dio aquí en Guatemala, ¿verdad? Que se afectó a toda una comunidad. ¿Cómo puede en algún momento el derecho penal internacional
llevar a cabo esa prevención, esa investigación y sobre todo esa sanción. Siendo entonces el derecho penal internacional el que va a sancionar crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, estos crímenes que en algún momento se van a atender y que en algún momento se van a castigar a las personas que tuvieron partícipe en ellos, son asuntos de genocidio, asuntos de crímenes de guerra, asuntos de crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Guatemala forma parte de este derecho penal internacional y por ende forma parte de la Corte Penal Internacional. Una corte que está a la presente fecha vigente y que considero que su creación fue para eso, para que en algún momento subsista en el tiempo. Porque a diferencia de los tribunales anteriores mencionados, pues estos tenían una función, tenían atribuciones bien específicas en darle cumplimiento. Y una vez dándole cumplimiento, pues las mismas iban a desaparecer. En el caso de la Corte Penal Internacional, se puede hablar de una Corte Penal Internacional que viene siendo el primer y único Tribunal Penal Internacional de carácter permanente. Se hace el énfasis que es el único tribunal, puesto que el que se estudió, que mencionamos, que viene siendo el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, pues eso ya no existen. Entonces, el único tribunal existente es la Corte Penal Internacional que va a atender esos asuntos. Y que este sí fue creado con esa intención, de crear una corte permanente. Y entonces la Corte Penal Internacional a la presente fecha en algún momento existe. Esta corte, considero que prácticamente habrá en algunos años la necesidad de fortalecerla con otros mecanismos, pero siempre de que la misma en algún momento exista. Cuando se habla de esa Corte Penal Internacional, esa corte pues fue creada en el año de 1998. Sin embargo, empieza a funcionar hasta el año 2002. Esta Corte Penal Internacional fue creada por los Estatutos de Roma. Muchos Estatutos de Roma pues llevan esa fecha de 1988, pero esta Corte empieza ya a funcionar como tal en el año 2002, ¿verdad? Y como les digo, pues la intención de esa Corte es la encargada de investigar, juzgar a todos aquellos individuos acusados de cometer los crímenes más graves contra la humanidad. Personas, ¿verdad? No estados. A diferencia de que, repito, que como viene siendo la Corte Internacional de Derechos Humanos, que ésta en algún momento se castiga y sanciona estados. Los tipos de crímenes que en algún momento conoce la Corte Penal Internacional, pues vienen siendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión que en algún momento se dan. Algo importante de esta Corte Penal Internacional es de que es una corte complementaria. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero cuando menciono complementario. Habrá que analizar desde la perspectiva de cómo accesar a la Corte Penal Internacional para que en algún momento los casos que sean sometidos a su jurisdicción no pasen en calidad de cosa juzgada. Puesto que esta Corte Penal, al igual que las Cortes Penales de todos los estados, incluyendo el estado guatemalteco, pues tiene que entender los postulados, los principios por los cuales en algún momento fueron creados, ¿verdad? Y si ya fue juzgada una persona, no se le puede juzgar dos veces por el mismo acto que en algún momento haya cometido. Por eso se dice que esta Corte Penal Internacional, en el caso de Guatemala, sí puede la Corte Penal Internacional conocer asuntos del país guatemalteco, por varias razones. La primera, porque Guatemala en el año 2012 ratificó el Estatuto de Roma. Si el Estatuto de Roma fue el que le dio vida a lo que es la Corte Penal Internacional en el año de 1998, todo Estado que en algún momento ratifique el Estatuto de Roma pasa a formar parte de lo que es la Corte Penal Internacional. A la presente fecha, en el año 2026, pues son 120 Estados miembros los que en algún momento forman parte y que pueden accesar a ello, ¿verdad?
Cuando se habla de la Corte Penal Internacional, puede conocer casos con sentencias en Guatemala, pero solo bajo el principio de complementariedad. ¿Qué significa esto? Esto significa que la Corte Penal Internacional puede intervenir únicamente si el sistema judicial guatemalteco no tiene la voluntad o capacidad real de investigar o procesar genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra. Esta es una situación bastante hipotética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado guatemalteco, al igual que otros estados, no creo que no tengan no tengan la capacidad, más que todo, de investigar y procesar estos casos. Obviamente, más que no tener la capacidad, podríamos decir que tal vez no tienen la voluntad en algún momento de hacerlo. Y es que cuando se investiga, cuando a quien se quiere castigar por el genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, prácticamente son dirigentes, son líderes los que en algún momento se van a castigar. Ya sea un líder militar, ya sea un líder gubernativo, ya sea un empresario, o sea, son gente que en algún momento ostentan poder. En el caso que Guatemala se haya llevado a cabo un proceso, mas sin embargo este proceso tiene algunas falencias o algunas situaciones que no fueron atendidas a lo interno en Guatemala, pues complementariamente sí puede la Corte Penal Internacional en algún momento actuar en ese caso en concreto. O bien, cuando en el Estado, en este caso en el Estado guatemalteco, se ha llevado a cabo un juicio simulado. ¿Qué es un juicio simulado? Alguna famosa cortina de humo, como coloquialmente se dice, que a la persona en algún momento se le inicie todo un proceso judicial, pero que esta persona sepa ya las resultas del caso y que al final va a ser absuelto, que probablemente solo se vaya a hacer y se vaya a llevar a cabo el proceso con la intención de que la población guatemalteca se dé cuenta que en efecto los órganos jurisdiccionales de justicia pues sí están atendiendo y llevando a cabo el caso en concreto. Pero que la persona ya sabe que al llegar a la finalización de todo ese proceso, pues las respuestas y las resultas van a ser a su favor. Si así fuera el caso de un juicio simulado, entonces la Corte Penal Internacional sí puede en algún momento actuar de manera complementaria, aún así, aunque ya exista una sentencia emitida bajo los órganos jurisdiccionales del país guatemalteco. De lo contrario, vuelvo a repetir, si en el sistema judicial guatemalteco o en cualquier otro estado miembro no tiene la voluntad o capacidad real de investigar un proceso, entonces la Corte Penal Internacional sí lo va a entrar a conocer como un proceso interno legítimo genuino, es decir, como un proceso que a su jurisdicción se le está sometiendo por primera vez y que ningún otro órgano jurisdiccional ya lo ha analizado, ya lo ha estudiado y que en algún momento ya lo haya sentenciado. Ingresa entonces como un proceso interno legítimo y genuino en donde la Corte Penal Internacional lo toma desde el inicio hasta su finalización, llevando a cabo todo ese proceso judicial basado siempre en el derecho de defensa y sobre todo en lo que es el debido proceso. De lo contrario, si ya existe una sentencia, si en dado caso ya existe un juicio simulado, de manera complementaria, si puede la Corte Penal Internacional. De lo contrario, pues pierde su jurisdicción, puesto que no puede la Corte Penal Internacional juzgar a la persona por un mismo hecho. Si a lo interno local del Estado la persona ya fue juzgada por el hecho de genocidio, crimen de lesa humanidad o de guerra, no puede en algún momento ser sometido nuevamente a la Corte Penal Internacional, porque entonces el caso pasaría en calidad de cosa alguna. A menos, repito, que el juicio haya sido simulado o bien que el sistema judicial del Estado no tenga la voluntad o la capacidad para esta investigación. Entraría entonces el caso de forma legítima y genuina. Aquí lo que en algún momento también se da es de que, si lo analizamos desde la perspectiva del Estado guatemalteco, desde el año 2012 hasta la presente fecha del año 2026,
sí se puede someter a la Corte Penal Internacional cualquier situación de genocidio, crimen de lesa humanidad o de guerra. No antes del 2012, porque antes del 2012 Guatemala no había en algún momento ratificado el Estatuto de Roma. Por ahí en algún momento se dice, ¿verdad?, de que en el caso de genocidio del general Efraín Ríos Montt, ese fue en algún momento conocido por cortes internacionales. Realmente ese caso fue analizado a lo interno, ¿verdad?, a través de las normativas internas guatemaltecas. Si en dado caso, pues se hubiera dado en otra época y que Guatemala hubiera podido ratificar ello en esa temporalidad, pues otra situación en algún momento podría haber pasado. Y es que lo que se pretende es de que a pesar que la persona que comete ese hecho en donde afecta a toda una comunidad, también se le respete su derecho humano. Hemos estudiado que los derechos humanos no hacen distinción entre buenos y malos. Por eso es de que el derecho penal a ninguna persona le señala como responsable de un hecho o un acto o de una falta cometida. En el derecho penal todas las personas son presuntas responsables de algo. Ya cuando en algún momento se lleva a cabo todo un proceso que la persona ha sido sentada o herida y vencida, entonces ya se puede indicar que la persona en efecto cometió el hecho delictivo. De lo contrario, todos son presuntos. Y mientras exista una presunción, aún así, a la persona que se le esté señalando un hecho delictivo, también esta persona tiene derecho humano que debe en algún momento de respetarse. Entre estos derechos humanos está el derecho de defensa y el debido proceso. Por eso es de que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala está estructurada de una manera bastante interesante, en donde para una buena interpretación de la misma, pues hemos mencionado de que la Constitución Política de la República de Guatemala se divide en tres partes, ¿verdad? Se divide en una parte dogmática, se divide en una parte orgánica y una parte práctica o pragmática. Y que en el dogma de nuestra Constitución, a su vez, se divide en dos partes, como lo es derechos individuales y derechos sociales, del artículo 3 al artículo 46, derechos individuales, del artículo 47 al 139, derechos sociales, del 140 al 262, la parte orgánica, ¿va?, organizativa del Estado, y del 263 al 281, la parte práctica o pragmática. Una constitución política de la República, de las mejores que, como siempre les he explicado, ha tenido el Estado guatemalteco, como lo fue también la Constitución de 1945, en donde esta Constitución de 1985 regula en su primer artículo que el Estado de Guatemala es el que se organiza para proteger a la persona. O sea, indica directamente que el Estado guatemalteco tiene que organizarse para la protección de la persona. Y que a su vez, protegiendo a la persona, está protegiendo a la familia. Porque esta persona forma parte de una familia. Y a la hora de formar parte de una familia, estamos formando parte de una sociedad. ¿Y cómo lo va a hacer el Estado de Guatemala? Debe de cumplir un fin. Y ese fin es la realización del bien común, puesto que no va a proteger solo a una persona, no va a proteger solo a unas familias, sino que va a proteger a una sociedad. Entonces se está dándole cumplimiento al bien colectivo, al bien de la comunidad. Y es por ello entonces de que en la Constitución Política de la República, en su artículo número 2 quedó consagrado que el Estado, para garantizarle a los habitantes de la República, tiene deberes, de los cuales en algún momento debe de cumplir. Y entonces quedó establecido que entre los deberes del Estado está garantizarle a todos los habitantes de la República de Guatemala lo que es la vida, lo que es la libertad, lo que es la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sin hacer distinción alguna, ¿verdad? Aquí no hay distinción. Todos por el hecho de ser personas les asisten estos derechos.
Si bien es cierto, la persona en algún momento cometió un hecho delictivo, está actuando a las afueras del margen de la ley, mientras no haya sido sancionado con una sentencia, esa persona es considerada como un presunto responsable de lo que se le está señalando. Puesto que nuestra constitución política de la República, entre los derechos individuales que tiene toda persona, está el de respetarle el derecho de defensa, en donde se dice que la persona y sus derechos son inviolables. No se le pueden violar los derechos a la persona, no se le puede violar el derecho a la vida. Aún así, aunque esta persona haya quitado vidas, ¿qué es lo que sucede? Como no solamente el Estado tiene la obligación de velar por la vida, también el Estado de Guatemala tiene el derecho de velar por la justicia. Si esta persona en algún momento quitó vidas porque el Estado no le garantizó a las personas que en algún momento fallecieron la vida, pues a esta persona sí le tiene que garantizar la justicia. Y si esta persona sale vencida, pues el Estado tendrá en algún momento que castigar. De lo contrario, tendrá en algún momento que garantizarle lo que es su libertad. Y a la hora de estar aplicando la justicia, a todo el conglomerado guatemalteco le está brindando seguridad, le está brindando paz y Guatemala estaría en un desarrollo integral con todas las personas que lo hagan. Pero este artículo 12, miren qué interesante. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables y que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal. Nadie se le puede sentenciar si no se le cita, si no se le escucha y si en algún momento no es vencido. Pero este actuar no lo hace cualquier persona. Esta función de la potestad de promover la ejecución de lo juzgado le corresponde al organismo judicial. Este organismo judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales, por los juzgados de instancia y los juzgados menores, puesto que el artículo 12 le encomienda a los jueces y tribunales competentes que ya están preestablecidos, que están preestablecidos en la ley del organismo judicial, llevar a cabo la función juzgadora. Y deja claro, miren qué interesante el artículo 12, deja claro en su segundo párrafo que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales. Eso terminó, eso acabó. Eso solamente se dio en el tiempo del conflicto armado interno, en donde aquellas personas encapuchadas, porque eso era un tribunal especial, eso era un fuero especial o secreto, donde personas con su rostro tapado con capuchas, que no se sabían quiénes eran, pero si eran 3 personas, juzgaban. Y en un solo acto citaban, en un solo acto oían, y en un solo acto vencían a quien en algún momento estaban juzgando. Y usualmente el vencedor o a quien en algún momento vencían siempre era condenado a la pena de muerte, o sea, siempre en algún momento lo mataban, ¿verdad? Y no porque se llevara a cabo procedimientos preestablecidos legalmente, sino que eran criterios antojadizos. La Constitución de 1985 deja claro en su artículo 12 que no puede juzgar tribunales especiales o secretos, que para ello entonces le da esa función y esa potestad a los jueces o tribunales competentes. Siendo entonces, como lo regula el artículo 203 constitucional, vámonos al artículo específico, que el organismo judicial pues tiene independencia, ¿verdad? Y tiene potestad de juzgar, dejando claro que la justicia se va a impartir de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Recordemos que somos un Estado democrático, republicano y representativo. Es decir, que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho en donde gobernantes y gobernados debemos de actuar siempre al estricto cumplimiento de las normas y que ningún funcionario público, aún así sea la máxima autoridad del organismo legislativo, la máxima autoridad del organismo judicial o la máxima del ejecutivo, legislativo y judicial, no pueden en algún momento ser superiores a la normativa. Nadie está por encima de la Constitución de la República y las leyes, mucho menos los magistrados y jueces.
Si bien es cierto, estos sí tienen independencia para en algún momento actuar sin presión alguna. El artículo 213 es bien enfático en cuanto a mencionar que ninguna otra autoridad, entiéndase ningún otro organismo o funcionario o empleado público puede intervenir en la administración de justicia. Los jueces, los magistrados gozan de independencia para poder emitir sus fallos siempre y cuando los mismos estén apegados a derecho. ¿Por qué? Porque el organismo judicial, como lo regula el artículo 213 en su primer párrafo, pues le corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Son los únicos que pueden juzgar. Nada de fueros especiales, nada de fueros secretos. Y para ello entonces, lo que es el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, en la ley del organismo judicial, deja clara cómo está conformado, ¿verdad? Esta es la ley del organismo judicial. Deja claro cómo está conformado el organismo judicial. Su máxima autoridad va a ser la Corte Suprema de Justicia, donde están ahí los magistrados, pero también este organismo judicial va a tener corte de apelaciones y tribunales colegiados. Al mismo tiempo, jerárquicamente, pero yendo de lo más a lo menos, por debajo de esas cortes van a haber juzgados de primera instancia y van a haber juzgados menores. Respetando siempre tanto la ley del organismo judicial como lo que viene siendo la Constitución Política de la República de Guatemala, que en ningún proceso pueden haber más de 2 instancias. ¿Sí? Artículo 59 de la ley del organismo judicial, en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Esto lo regula la ley del organismo judicial, pero también nuestra Constitución en su artículo 211 hace hincapié en cuanto a ello, mencionando que en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Lo interesante de saber de esto y por qué lo mencionamos es que para poder accesar a la Corte Penal Internacional, podría en algún momento en lo interno de los estados, pues analizarse, estudiarse y llevar a cabo el caso, citar, oír y vencer a la persona que cometió el hecho delictivo. Y para ello el Estado guatemalteco tiene los órganos jurisdiccionales para que esto se lleve a cabo y que ahí se agoten todos los recursos y remedios procesales ordinarios. Nuestra propia Constitución en materia de derecho penal también regula lo que es el recurso extraordinario, no como una tercera instancia, sino que como un recurso extraordinario que lo conoce un órgano jurisdiccional extraordinario, como lo es la casación. Y como recuerden que este artículo 18 es un artículo vigente, no positivo, pero vigente, porque este artículo no ha sido derogado en la Constitución, sigue vigente. La situación está que, con base siempre a los derechos humanos, resulta que es un artículo vigente no positivo, porque no tiene aplicabilidad por derechos humanos. No obstante, este artículo 18 regula que contra las sentencias que impongan la pena de muerte serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación. Entonces, nuestras normativas internas, la Constitución y las leyes ordinarias garantizan ese derecho de defensa y debido proceso en 2 instancias y permiten que de manera extraordinaria también exista una casación que va a conocer la Corte Suprema de Justicia. Y que si fuera necesario, vean esto, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su último apartado, hace alusión a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, en donde aparece la figura del amparo y que cualquier derecho individual o social que le esté siendo violentado a la persona a través de la garantía del amparo puede ser restaurado el imperio del mismo, o bien el cese de la violación que en algún momento haya ocurrido. Y para ello, nuestra Constitución indica de que va a haber una ley específica que va a atender esta materia. Artículo 276. Y cuando se habla de una ley específica, pues nos remite a lo que es el
1-86, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que nos hace mención que para poder accesar al amparo y que la Corte de Constitucionalidad entre a conocer esa garantía, pues debe de haberse agotado toda una definitividad. Es decir, todos los recursos ordinarios, el recurso extraordinario, para poder irse al amparo. ¿Por qué mencioné esto? Porque la Corte Penal Internacional, dijimos en la presentación, ¿quién? Vamos a ver, aquí se me fue la presentación. Dijimos que la Corte Penal Internacional puede ser complementaria. Todo lo que en algún momento yo les indiqué de las dos instancias hasta poder accesar a la Corte de Constitucionalidad a través del amparo, si hubieron algunas falencias o algunas situaciones, o sobre todo, todo lo que yo les mencioné fue una simulación, la Corte Penal Internacional puede en algún momento conocer. Si ustedes me preguntan, licenciado, a la presente fecha, ¿cuántos casos la Corte Penal Internacional guatemaltecos conoce? No conoce ni uno. No conoció ninguno, por lo mismo que les digo, que el Estatuto de Roma fue ratificado en el año 2002. Y por ello la aclaración que no es lo mismo la Corte Penal Internacional que la Corte Internacional de Derechos Humanos, en donde la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es lo que vamos a ver el siguiente sábado, ella sí en algún momento ha sentenciado al Estado guatemalteco. Corte Internacional de Derechos, Estados. Corte Penal Internacional, personas individuales. Guatemala no ha llevado a ninguna persona individual ante una Corte Penal Internacional. Pero el hecho que no lo haya realizado no implica que esa Corte que sigue vigente y que pues va a subsistir en el tiempo hasta que en algún momento no sea cambiada, no llegue a conocer un caso guatemalteco. Bueno, esperemos que no. También, ¿verdad? Qué bueno que existe una Corte Penal Internacional, pero cuando estamos hablando de una Corte Penal Internacional, no estamos hablando por una situación pequeña, pues, imagínense, cuestiones de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra. Miren esa situación de 36 años de conflicto armado interno, que a la presente fecha, pues sí dejó bastantes secuelas y sobre todo bastantes inconvenientes para el Estado guatemalteco, ¿verdad? Entonces es algo que no se quisiera que en algún momento se repitiera y no secundar la ideología, como les digo, de Maquiavelo, ¿verdad? Que Maquiavelo pues indicaba de que las guerras y los terremotos son buenos para los estados, porque fallecen muchas personas y de ahí aparecen ya más oportunidades de empleo, más oportunidades de vivienda, de tierra y de todo. La ideología de Maquiavelo no deja de ser cierto, pero a costa de ello, las personas que en algún momento fallecen, ¿verdad? Por ahí veo levantada la manita de Otto Guillermo. Es que Por favor. tenía una duda, Alec. Así como, por ejemplo, esta corte puede entrar a ver el tema o la situación que se dio entre Israel y Palestina. Porque como es internacional. Por el tema bueno, como se considera que Israel está realizando genocidio, Alec. Correcto. Sí. O sea, Por lo no mismo es- que les digo que afortunadamente. Ajá. O sea, no solo que intervenga a nivel interno, sino también en conflictos entre países. Sí, sí, en algún momento se podría dar, o bien en algún momento instaurar lo que se dio en la historia. Por eso les digo lo interesante de en algún momento a veces de mencionar la historia, porque en el caso de lo que mencionamos antes de la existencia de la Corte Penal Internacional, pues existió un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Existió también un Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, ¿verdad? Que esas sí tenían funciones más específicas, temporalidad y lo que en algún momento debería haberse. Podría en algún momento instaurarse un tribunal penal, ¿verdad? Específicamente para esas situaciones que en algún momento se están dando. De lo contrario, como ahora ya existe una Corte Penal Internacional permanente, pues podría en algún momento
atender también ese asunto, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Alex. Por cuestiones de tiempo me había pedido la palabra no, no fue Sergio, fue Hugo Castro y Lourdes Salazar, que nos van a recitar un poema para el Día de la Madre. Por favor, todos atentos. Por favor, Lourdes y Hugo, los escuchamos. ¿Mm?
No, a ti, gracias, Hugo. Ahí pasas a mi oficina el día lunes y de una vez te doy la aprobación del curso, de una vez ahí, 100 sobre 5. Gracias, muy interesante. Espero que les haya gustado el análisis del poema del Día de la Gracias, Madre. Lourdes. Bien, súper, súper. La verdad que sí, súper Poema. interesante. ¿Perdón? Por ahí escuché a alguien. un Faltó el aporte. poema para culminar. Ah, bueno. Excelente, compañero. Excelente disertación, compañero Hugo. Muy bonito, sí. Pues más que un poema, ¿verdad? Un deseo sincero de mi parte ahí para las señoras madres para que la pasen bastante bien el día de mañana. Como bien se dice, pues definitivamente es un día bastante comercial, definitivamente es también para compartir en familia. Esto como se dice de que las celebraciones y el reconocimiento de lo que las señoras madres en algún momento hacen debe de ser a diario, ¿verdad? Yo siempre lo he reconocido que es un trabajo de 24 horas, 365 días del año, que no en algún momento es bien reconocido. Pero qué bueno, ¿verdad? Que hay una fecha en donde se pueda conmemorar y dar ese agradecimiento a ese esfuerzo que en algún momento hacen todas las señoras madres. De mi parte, un fuerte abrazo, que la pasen bastante bien, muchas bendiciones y si Dios nos lo permite, el siguiente sábado pues estamos siempre con el curso de Derechos Humanos. Se me cuidan, que tengan bonita tarde, que estén bien. Gracias, licenciada.